Vale, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Bienvenidos a este análisis donde vamos a explorar cómo funciona realmente la mente humana en su día a día. A menudo, cuando pensamos en inteligencia o en lógica pura, nos imaginamos a científicos en un laboratorio estéril o resolviendo complejas ecuaciones matemáticas en una pizarra gigante. Pero, la verdad, el pensamiento humano, la forma en la que razonamos fuera de ese entorno hipercontrolado es muchísimo más dinámica, fascinante y, admitámoslo, a veces un poco caótica. Hoy vamos a hacer de detectives de nuestra propia mente para desentrañar este misterio usando los conceptos clave de la psicología cognitiva. Y empezamos con una pregunta que atrapa desde el primer segundo. Pensemos en un ordenador por un momento. Un ordenador procesa datos de forma totalmente lineal, sigue reglas estrictas y matemáticas. Sin embargo, cuando una persona cualquiera se enfrenta a un problema cotidiano, como decidir qué ruta tomar al trabajo en medio de un atasco monumental o cómo mediar en una de esas típicas discusiones familiares, no utiliza para nada esa misma rigidez. Hay un contraste abismal entre esa lógica formal que nos enseñan en los libros de texto y la realidad totalmente impredecible por la que navegamos cada día. Así que pasemos a la primera gran idea, el razonamiento formal frente al razonamiento cotidiano. Ahora, lo verdaderamente interesante aquí es el contraste. Tradicionalmente, la psicología asumía que razonar bien era simplemente aplicar pura deducción matemática. Pero eso se queda cortísimo en el mundo real. Fijaos en la diferencia. Por un lado, tenemos el razonamiento deductivo formal. Viene de la lógica pura, su contenido es prácticamente vacío y tiene una validez estricta paso a paso. Por otro lado, tenemos el razonamiento informal o cotidiano, que nace de la retórica. Y aquí, el contenido lo es absolutamente todo. Es flexible, nos permite añadir o quitar premisas según el contexto social e incluso admite contradicciones. Tiene una estructura ramificada que se adapta sin parar. Y es que la vida real no es una ecuación matemática. En nuestro día a día nos enfrentamos constantemente a lo que en psicología se llama problemas mal definidos. Esto es crucial. No hay un manual de instrucciones con una única solución brillante esperándonos al final. Estos problemas nos exigen evaluar pruebas que casi siempre están incompletas. Es como intentar montar un puzzle gigante sin tener la imagen de la caja y con piezas que faltan. Requiere un enfoque cognitivo completamente distinto al de la lógica de laboratorio. Y esto nos lleva directamente a nuestra siguiente parada. ¿Cómo navegamos en sociedad a través de las habilidades de argumentación? Porque, ¿cómo resolvemos esos problemas mal definidos en un entorno social? Pues a través del complejo arte de la argumentación. Y ojo, argumentar no es simplemente hablar más alto o ser persuasivo. Según Kuhn y otros expertos, implica un conjunto de habilidades cognitivas muy profundas: evaluar información conflictiva, resolver contradicciones, reflexionar sobre las pruebas y adoptar actitudes reales de interacción social. Lo fascinante es que nadie nace siendo un experto en esto. Es un músculo mental que tenemos que entrenar y desarrollar deliberadamente a lo largo del tiempo. Además, el tipo de problema al que nos enfrentamos cambia completamente las reglas del juego. Si estamos en una tarea cerrada y objetiva, como un ejercicio de matemáticas, todo se basa en criterios de correcto o incorrecto. El objetivo es básicamente demostrar quién tiene la solución exacta. Pero en las tareas abiertas y subjetivas, como un debate ético o una lluvia de ideas, la cosa cambia por completo. Ya no se trata de tener la razón absoluta, sino de emitir juicios de valor, llegar a un consenso y construir conocimiento colectivamente. Pero ¿qué pasa cuando la lógica estándar y los debates habituales fallan? Entramos en nuestra tercera sección, el gran avance de entender la creatividad. Y esto ilustra de maravilla qué sucede cuando necesitamos soluciones totalmente novedosas. Durante muchísimo tiempo pensamos que la creatividad era una especie de rayo divino que caía sobre un genio solitario. Pero el triángulo de Csikszentmihalyi rompe ese mito. Nos muestra que la creatividad es un flujo dinámico. Necesitas al individuo, por supuesto, pero también necesitas un dominio cultural, como la física, la pintura o la ingeniería. Y lo más importante, necesitas un ámbito, un grupo de expertos y la propia sociedad que valide esa novedad. Si la sociedad no lo valida, la idea no trasciende. Si abrimos el capó de la creatividad para ver cómo funciona, encontramos estos 7 componentes esenciales. Hablamos de tener un conocimiento experto profundo, habilidades de pensamiento divergente e incluso rasgos personales propicios, como tolerar la incertidumbre. También está la famosa serendipia, esos descubrimientos increíbles por casualidad. Pero seamos realistas, la casualidad pura no existe en la innovación. La serendipia solo favorece a una mente altamente preparada capaz de reconocer el valor de lo inesperado cuando lo tiene delante. Y de entre todos esos componentes, fijaos en este número, el 10. 10 años, o lo que es lo mismo, unas 20.000 horas de práctica intensiva. La evidencia aquí es abrumadora. No hay ni un solo creador reconocido en la historia que haya producido una verdadera obra maestra sin haber pasado al menos una década inmerso hasta el cuello en su disciplina. El mito del éxito de la noche a la mañana se cae por su propio peso.
Claro, para aguantar 10 años de esfuerzo sostenido hace falta una gasolina muy especial. Esta cita de Teresa Amabile da en el clavo por completo. La motivación intrínseca es el rey indiscutible. Un interés genuino en la tarea en sí misma supera de largo a cualquier recompensa externa, ya sea el dinero, los premios o la fama. Cuando trabajas en algo por el puro disfrute de resolver el problema, ahí es cuando realmente salta la chispa de la innovación. Vamos a avanzar y ver cómo todo esto nos lleva a la forma más especializada de razonamiento. Investigación profesional, el razonamiento abductivo. Y para conectar la genialidad con el día a día, os lanzo esta pregunta, que es un clásico. ¿Qué tipo de razonamiento utiliza realmente Sherlock Holmes? Siempre hemos oído esa famosa frase de elemental, mi querido Watson. Es pura deducción. Pero, alerta de spoiler. La epistemología moderna nos dice que Sherlock no usaba principalmente la deducción. Su forma de pensar es exactamente la misma metodología precisa que utilizan los científicos en el mundo real. Ese verdadero as en la manga se llama razonamiento abductivo. La abducción es ese proceso lógico fascinante donde observamos pistas sueltas o un resultado extraño y formamos una hipótesis explicativa. A diferencia del resto, es la única operación lógica que introduce una idea completamente nueva en la ecuación. Es el acto brillante de sugerir lo que puede ser para darle sentido a un misterio. Si ponemos las tres grandes operaciones lógicas cara a cara, la diferencia es cristalina. La deducción aplica reglas para decirnos lo que debe ser por pura necesidad lógica. La inducción mira al pasado, recopila datos y nos dice lo que es. Pero la abducción es la que formula hipótesis explicativas y nos sugiere lo que puede ser. Es la chispa absoluta del descubrimiento científico. Sin ella, Sherlock no tendría casos y la ciencia estaría atascada. Así que el punto crucial es este. Los psicólogos cognitivos hablan de la analogía del científico. Esto significa que nuestros patrones cognitivos cotidianos, cuando intentamos entender el mundo, por qué el coche hace ese ruido raro o porque un amigo nos ha contestado mal, reflejan casi exactamente las operaciones de prueba de hipótesis de un científico profesional. Somos, en esencia, investigadores de nuestra propia vida, generando y comprobando hipótesis sin parar. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis y a una gran reflexión. Entre la lógica formal y matemática, el debate cotidiano, los saltos de creatividad y las hipótesis abductivas, ¿cómo resolvemos los misterios de nuestro día a día? La respuesta es que usamos una mezcla increíble de todos ellos. No somos ordenadores fríos, somos argumentadores natos y detectives creativos. La próxima vez que resolváis un problema complejo en vuestra vida, pensad por un segundo en la maravillosa maquinaria que acabáis de encender en vuestra cabeza. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido y hasta la próxima.